Vamos a conversar con un estimado amigo que tiene una abundante historia, mucho conocimiento de diversos procesos políticos que se han dado en Guatemala. Él ha sido ministro de Trabajo y ha desempeñado otros cargos públicos. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos de su trayectoria. Es importante que tal vez lo más destacado, digamos, de la personalidad de Víctor Hugo Godoy es que él conoce muchas interioridades de procesos políticos que se han dado antes y que actualmente que han repercutido en la actualidad política. De manera que es muy interesante hablar con Víctor Hugo. Yo pienso que la historia es importante conocerla, porque si no conocemos la historia, pues tenemos una visión muy corta de lo que está pasando actualmente en el país. Víctor Hugo fue constituyente, es decir, participó hace más de 30 años en la redacción de la Constitución que está vigente aún en Guatemala, y participó o fue protagonista también de la original ley electoral. Entonces maneja un antes, un después, y maneja muy bien nos permite, digamos, analizar un poco cuál es la situación actual. Hay otros políticos guatemaltecos, analistas. Yo leo mucho a Lionel Toriello, las sábanas que escribe en el periódico, y aprende uno mucho de los procesos. Muchos procesos no los conoce la opinión pública, ¿verdad? Es decir, cómo se fragó la nueva Constitución, por qué tenemos una ley electoral tan deficiente, cuáles eran los avances que se lograron hace algunos años y que nos han hecho retroceder en muchas cosas, y que, digamos, son algunas causas, razones por las cuales la democracia en el país navega como aquellos barcos que van en una tempestad y que no tienen rumbo, ¿verdad? Que amenazan con hundirse. Esto es lo que pasa en el país. Eso lo vemos. Víctor Hugo, bienvenido al programa. Este es un programa de entrevistas, de opiniones, que se transmite por la red de televisoras adscritas a muchas empresas de cable en 21 departamentos, y la cabeza del programa es Más TV Guatemala, que no solo se ve en los canales de televisión, sino también se ve a través de una aplicación que se puede bajar del Play Store, de su teléfono o de su tablet o de su computadora, y ahí ver el programa en vivo todos los miércoles a las 7 de la noche. Pero al mismo tiempo es un programa que lo pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en YouTube, por supuesto, no sé si ya lo mencioné, pero pues pretendemos que este sea un espacio de discusión donde las ideas pues, se puedan expresar libremente, y sobre todo le damos espacio al análisis político, a todo, pero especialmente al análisis político, porque nosotros vemos que en Guatemala es necesario asimilar un poco la historia, los procesos, ver la realidad como proceso. Lo que vivimos actualmente es parte de un proceso, y por ahí es donde queremos iniciar la conversación, Víctor Hugo. Tenemos una constitución que tiene 37 años, y es como una piedra que no se ha tocado. Ha habido intentos de reformarla. Recordemos que en tiempos de Otto Pérez Molina se quiso reformar la Constitución y ya no se pudo reformar. En eso cayó el gobierno. Pero sí hay cosas de la Constitución que como que ya no están tan vigentes, ¿verdad? ¿Cómo empezó este proceso? ¿Cómo se dio este proceso de redactar esta Constitución, Víctor Hugo? ¿En qué contexto social y político? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, aquí al Búho,
se llama tu programa, y a ti, Byron, por poder estar aquí y poder expresar algo de la historia de nuestro país, historia reciente. El 23 de marzo de 1982 se da un golpe de Estado que termina con 3 gobiernos militares, porque eran presididos por militares, y que se habían amparado en fraudes electorales. En ese sentido, ¿qué era lo que se había producido dentro de toda esa etapa, digamos, de esos gobiernos, en medio de lo que era lo que se llama el conflicto armado interno? Aunque yo sostengo que fue un estado terrorista, digamos, más que guerra civil la que aquí vivimos, pero Guatemala estaba sancionada por Estados Unidos por violaciones a derechos humanos y no tenía derecho a ayuda militar. Entonces tenía que buscar a Estados Unidos cómo a través de Israel, Argentina, Sudáfrica, otros países con gobiernos gorilas ayudaban al esfuerzo bélico que aquí se daba contra el pueblo de Guatemala. Se había asesinado a los principales líderes políticos de la oposición. Habían principiado en 1971, el 13 de enero para ser exactos, con Fito Mijangos. Después habían intentado acallar a otros, tuvieron que salir al exilio, algunos como Alfonso Bauer Páez, que se salvó. Habían matado a Mario López Larrade, que era como el ícono de los defensores del sindicalismo en Guatemala. Habían matado a Alberto Fuentes Mohr en enero del 79 y habían matado a Manuel Colón Argueta en marzo del 79. Todo esto había generado, digamos, toda una conflictividad a nivel de país en el terreno internacional a los parias. Y entonces, a pura parte, es decir, las formas que había adquirido la guerra, digamos, es decir, estaba generando también una descomposición enorme aún al propio interno del ejército. Así lo dicen algunos de los oficiales que participaron en el levantamiento del 23 de marzo. ¿Sí? Ya dice, uno de ellos, Fuentes Akecha, dice, ya le teníamos más miedo a la G2 que a la guerrilla. Porque habían estado, es decir, ejecutando oficiales, considerando que eran traidores o que eran de doble agente. Es decir, se había llegado a ese tipo. Entonces viene lo que se llamó el movimiento de los oficiales jóvenes y dan un golpe. ¿Ah? Por el tema del fraude, el último fraude, digamos. Por aparte, el Centro de Estudios Militares había sacado, digamos, un estudio en el que se pedía que ya no se volviera a insistir en candidatos militares, y todo eso no se había cumplido porque siempre se fue con el general Guevara. Entonces había toda una serie de situaciones previas al golpe, ¿verdad? Entonces lo primero que se plantea es decir, bueno, ¿y a quién escogemos? Y entonces yo creo que vi en una entrevista ahí a Muñoz Piloña, que es el que sabe mejor que todos nosotros cómo fue la cuestión, y entonces escogen a Ríos Montt. Y Ríos Montt, que venía de la experiencia, digamos, del robo de las elecciones de 74, de haber compartido con el liderazgo civil en aquella campaña de frente de oposición, pues tenía algo de claridad. Y entonces lo primero que hacen es decir, entender que lo que se necesitaba era una reforma política, que les ayudara en la guerra también. Es decir, ellos como soldados no podían estar gobernando y luchando. Entonces querían que los civiles también se hicieran cargo de la cuestión. Y entonces conformaron un Consejo de Estado que era con representantes de los sectores, de los colegios profesionales, de las asociaciones. Y había representación de los pueblos indígenas, ¿verdad? Había 12 representantes. Esto fue primera vez, digamos, que se dio y no causó, es decir, a nivel de los partidos hubo rechazo, porque prácticamente los partidos
se creían como que con el monopolio. el monopolio de la representación, ¿no? Y estaban llamando a 12 dirigentes de diversas etnias para ser miembros del Consejo de Estado. Entonces, pero lo que se plantearon fue la reforma política. Y se creó la Comisión de Asuntos Políticos, donde estaba Raquel Zelaya, donde estaba Amílcar Burgos, donde estaba Toledo Peñate, Oscar Clemente Marroquín, y una serie de gentes, digamos, que tenían un grado de experiencia, digamos, de lo que era el hacer político, y especialmente en el caso de Amílcar Burgos y Oscar Clemente, que conocían bien las interioridades, ¿verdad? De lo que habían sido los partidos y sus deficiencias. Entonces, propusieron unas reformas que dieron por resultado la creación del Tribunal Supremo Electoral, la creación de la Ley de Organizaciones Políticas, la creación del Registro de Ciudadanos y una ley electoral al final, digamos, que era ya los procedimientos. Entonces, todo esto prácticamente se discutió en el Consejo de Estado. La gran discusión en aquel momento era si se suprimían los partidos o se dejaban que sobrevivieran. Es decir, que se perdieran los nombres, digamos, los nombres de aquel entonces, pues era Democracia Cristiana, Movimiento de Liberación Nacional, Partido Revolucionario, el Partido Institucional Democrático, que eran los que habían venido durante los 30 años de lo que llamo el gobierno burocrático autoritario. Y los que habían participado en esas elecciones de Guevara. Sí, pues, ajá. Pero no solo eso, sino que venían prácticamente desde el 54, desde la derrota de la revolución, esos 4 partidos habían venido. Pero esos partidos tenían representación en el Consejo de Estado, todos. No. El único que tuvo representación en el Consejo de Estado fue el FUR. Porque los partidos no aceptaron estar en el Consejo de Estado porque habían llamado a la representación indígena. Es increíble que por ese tipo de razonamiento. Entonces solo el FUR tenía representación. Y ahí estaba Toledo Peñate, digamos, y otro líder de San Juan Zacatepec, que eran los 2 representantes del FUR. Oscar Clemente era por parte de la Asociación Nacional de Municipalidades, junto con el doctor Hernández Pineda, también estuvo ahí en esa comisión. Entonces, ellos discutieron. Había muchas personalidades democráticas. Estaba Raquel Zelaya, pues, para ver desde cuándo viene nuestra queridísima amiga, digamos, es decir, participando en la cosa política. Ella estaba por las organizaciones de mujeres. Entonces, estaban las cámaras empresariales y todo. Entonces, ahí se hizo, es decir, las propuestas. Y el 23 de marzo de 1983, es decir, al año, es decir, se instaló el Tribunal Supremo Electoral, que, como no había Congreso, porque era el gobierno militar y solo ese Consejo de Estado, entonces ese Consejo de Estado pensó, y eso me cuenta a mí Oscar Clemente, que fue Ernesto Viteri Echeverría, quien pensó en la creación de una comisión de postulación para que la Corte Suprema escogiera de esa nómina que lo propusiera la comisión de postulación. Ahí nacen las comisiones de postulación también, ¿verdad? Y proponen a los primeros magistrados, dentro de los cuales estaba Arturo Gerblücher. Sin embargo, hubo 2 magistrados que salieron electos, digamos, seleccionados por la Corte y no aceptaron. Uno era Óscar Barrios Castillo, que él había dicho que aceptaba si él iba a ser presidente del tribunal. Y como no, entonces no aceptó. Y hubo otro que lo que no aceptó era que, como era una cuestión muy específica, lo electoral, los magistrados pidieron que pudieran tener abiertos sus bufetes. Y entonces hubo un magistrado que dijo, no, eso no es legal, eso es corrupción. Y entonces hubo esos 2, digamos, que no aceptaron. Pero así se inicia esta cuestión, ¿verdad? Ya en aquel entonces, cuando se discute cómo conformar el Tribunal Electoral, se pensó que el Tribunal Electoral iba a ser como una rama del organismo judicial y lo iba a nombrar la Corte, no el Congreso.
Aún cuando ya estuviera el Congreso y el retorno al orden constitucional, se estaba visualizado como que era la Corte y la comisión de postulación. ¿Qué se discutió? Que no, es decir, que se renovara casi por mitad el tribunal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la costumbre en muchos lugares que, es decir, es escalonada la elección, digamos, de las cortes, para que no un solo cuerpo congresil, como es el caso nuestro, elija a todos, sino que en una etapa se escogen unos, una tercera parte o una mitad, en fin. Entonces, así estaba visualizado. Y la mayor discusión fue el tema de la reelección. No se permitió, decir, que se reeligiera los magistrados. A pesar de que había una comisión de postulación que supuestamente iba a visualizar el trabajo que hacían, y bueno, era la comisión la que iba a proponer si era candidato a reelección o no, pero no se aceptó. A propósito de un mal que ahora tenemos, que nos aflige, que es el tema de la reelección de los cargos públicos, ¿verdad? En el caso de diputados y alcaldes. Vamos a hablar en el próximo segmento de cómo es que se convoca a la constituyente para redactar la nueva constitución, porque hasta ese momento no existía constitución. No. Era un estatuto fundamental de gobierno. Exacto. Y a partir de esas normativas que existían del régimen es que se establecen estas instituciones. Entre ellos estaba la Procuraduría de los Derechos Humanos también, ¿verdad? ¿O se crea posterior? No, eso ya es en la Constitución. Ya es en la Constitución. Constitución. En la constituyente, sí, pues. Ajá, sí. Entonces, vamos a hablar de cómo se convoca la nueva Constitución. En un momento estamos conversando con Víctor Hugo Godoy, político, un gran conocedor de los procesos histórico-políticos que ha habido en Guatemala en años anteriores. Volvemos en un momento. Esperamos que esta conversación con Víctor Hugo Godoy aclare un poco los antecedentes de la actual Constitución de la República y cómo es que esta Constitución fue convocada a través de una constituyente. Entonces, estos antecedentes son los que nos brindaba Víctor Hugo Godoy y queremos conversar de esto ahora mismo. Víctor Hugo, el contexto en que se da la convocatoria a la nueva Constitución, es la Constitución que tenemos actualmente vigente. Esta Constitución fue redactada por una constituyente, surgida de ese contexto que nos hacías. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se dio este proceso? Bueno, en el Consejo de Estado pues ya se habló de la reforma política y esa reforma lo que tendía era cómo retornar al orden constitucional. Y lo primero que hizo el 23 de marzo fue suspender la constitución anterior. Y el 24 de abril, el siguiente, digamos, al mes, sacó lo que se llamó el Estatuto Fundamental de Gobierno, que eran las normas que rigieron en lugar de la constitución que había sido derogada. Entonces, se planteó la posibilidad, así como se instaló el tribunal, también se sacaron las leyes, la ley del registro de ciudadanos, la ley de empadronamiento, la ley de partidos, de organizaciones políticas se llamaba, y la ley electoral. Entonces, sin embargo, como esto era una cuestión de carácter general, y los partidos
Bueno, ya te decía yo que hubo una discusión sobre si los partidos perdían su nombre, eso fue una negociación entre el gobierno y los partidos, más concretamente con Ricardo Méndez Ruiz, que era el ministro de Gobernación de ese entonces, y él lo narra en su libro, ese Crónica de una vida. Él dice cómo fue que se dio esta cuestión y que los partidos pues, no quedaron disueltos, sino que pudieron seguir su vida política con algunos requisitos. Digamos, no podían aparecer en la directiva de los partidos más de 2 miembros de los que hubieran sido anteriormente. Es decir, fue el tipo de negociación, ¿verdad? La depuración. Sí, pues, ajá. Pero esto tuvo que ver después con el tema de quiénes iban a la constituyente. Entonces, se sacó una ley específica para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ahí sí se decía dentro de los requisitos que no podían ser constituyentes todos aquellos que hubieran sido funcionarios electos o nombrados del gobierno de Lucas, del gobierno de Ríos y del gobierno de Mejía, digamos, que era el que estaba vigente. Entonces, esto hizo que mucha gente no pudiera participar. Aquí me quiero acordar de un gran amigo, que es Ricardo Gómez, que acaba de estar aquí en el BU. Él, como había sido diputado de oposición, y como ahí no se dijo que sean diputados oficiales, no, el que haya sido diputado, entonces él no pudo, digamos, ser constituyente. Sí estuvo en las negociaciones y en todo lo que hizo su partido para el texto constitucional, pero no pudo ser porque tenía prohibición. Yo siempre he dicho, digamos, que el tribunal ha tenido problema para poder hacer este tipo de calificativos, porque creo que algunos de mis compañeros constituyentes no llenaban requisitos porque habían sido funcionarios de los gobiernos militares, especialmente del PID, ¿vos? Entonces, pero no, el tribunal no tenía los elementos como para poder decir, mire, usted no puede. Entonces, y así se colaron, digo yo, unos 2 o 3. Entonces, la ley electoral, cuando se discute, digamos, la preocupación, digamos, que tenían los consejeros de Estado, eran 2 cosas. Uno, cómo ya no existía discriminación ideológica de los partidos. Es decir, ¿por qué? Porque en la ley electoral y en la constitución anterior decía proscrito a los partidos comunistas o de carácter internacional. Entonces, es decir, cómo esa prohibición no aparecía, ¿sí? O se suprimía. Ni se planteó. ¿Cómo no? Sí se planteó. Sí, y entonces lo cuenta Jorge Serrano de esta manera. Jorge era el presidente del Consejo de Estado, pero a su vez presidente de la comisión. Y entonces él cuenta que se presentó con Ríos y le dijo, general, fíjese que hay esta inquietud allá en el Consejo de Estado. ¿Cómo? Es decir, eliminamos la prohibición hacia el Partido Comunista. Entonces dice que Ríos le dijo, ¿sabe qué, Jorge? Váyase con Ricardo Méndez Ruiz, que era ministro de Gobernación, y se van a hablar con don Pepe Figueres a Costa Rica. Que él les diga qué hicieron ellos para no tener... Costa Rica creo que lo suprimieron, ¿no? No sé, pero lo cierto es que ellos ya no tenían esa prohibición del Partido Comunista en Costa Rica. Entonces fueron a hablar con don Pepe. A la vez aprovecharon para ir a hablar con la gente que estaba en el exilio, el PSD y otros grupos, la representación unitaria de la oposición guatemalteca, todos los grupos que estaban afuera, para tratar de convencerlos de que participaran en la constituyente. Los mandaron por un tubo, pero con don Pepe sí hablaron. Y don Pepe les dijo una cosa, miren, dijo, es una cosa simple, inscríbanlos, van a ver que son poquitos. Y entonces, eso lo cuenta así. Pero hoy cree que todos son comunistas. Sí, pero eso lo cuenta así Jorge Serrano. Y le vinieron así a decir al general Ríos, digo, bueno, entonces, ahí está la salida. Entonces,
se quitó la prohibición. La otra cosa era que los partidos, antes del golpe, tenían que tener 50.000 firmas, todas en una escritura pública y un abogado. Donde el abogado decía que había tenido ahí esa muchedumbre. Sí, pero era para evitar que se inscribieran partidos. Sí, pues. Entonces era muy difícil. Entonces una de las preocupaciones era cómo quitamos eso de los 50.000 y qué ponemos. Entonces se quedó en 4.000 firmas. 4.000 fue el número mágico, digamos, para esas cuestiones. La otra cosa, digamos, que era preocupación, era la cuestión de la democracia interna de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos pues, todos tenían su dueño y era el que decidía quiénes iban, quiénes no iban. Entonces, hubo algo, digamos, en el Consejo de Estado que ellos pensaron que parte del problema era que los liderazgos nacionales de los partidos, para participar, digamos, como diputados, se tenían que meter en algún departamento. Entonces pensaron en el listado nacional, que para potenciar la democracia interna y que realmente las bases decidieran quién era su candidato, pues entonces los líderes nacionales fueran en lista nacional, no en un departamento, no en un distrito. Ahí nace la lista nacional. Claro, ahora se venden esas cosas, pero en aquel entonces la intención fue una buena intención. Tan es así, digamos, que ya cuando se estaba discutiendo en la Constitución de la ley electoral, una de las cosas que nosotros defendíamos ahí era eso. Habíamos tenido opción de participar por eso, porque había habido asambleas y se habían respetado, y había lista nacional. Y entonces era parte de las cosas, digamos, que estaban en la reforma. Lo otro es que había una caracterización, digamos, del partido político, de su encabezado. Es decir, el partido político es el que, es decir, aglutina los intereses de sectores de población para poder proponerle al pueblo. Es decir, es la construcción de la voluntad general, digamos, que pensó Locke, Rousseau y Hobbes, ¿verdad? Es decir, cómo construir, es decir, esa voluntad general. Entonces el partido tiene que hacer la correa de transmisión. Entonces todo eso lo decía esa ley. Entonces es importante, digamos, por los trapos de cucaracha en que ahora estamos. Es decir, ahora son más de 25.000 firmas otra vez. Y según me dicen a mí, te dan de una vez ya con derecho de llave, como tienen ahí todos los listados en el registro de ciudadanos. Hay quienes en 3 meses inscriben sus 26.000 y hay quienes, así como se mía, y pasaron y no. Presentaron 125.000 firmas para que les aprobaran 25 en 2019. Sí. Entonces, ese tipo, digamos, de calvario, es decir, que se trató de superar. Hay una anécdota, digamos, que le pasó al FUR. Con este tema de los 50.000 firmas, pues un abogado ahí puso ante mí, ¿verdad? Si se presentaron aquí. Resultó. Entonces, el Mico Sandoval era el presidente del Congreso y él andaba a la cacería de todas esas cosas. Y se dio cuenta que en una escritura, el papel sellado, la fecha, digamos, del acta, no coincidía con la fecha en que el papel sellado había sido vendido. Y entonces llamó a Toledo Peñate. Eso estoy hablando en 1972. Y le dijo, mira muñeco, si no retiran la solicitud de inscripción del FUR, se van al bote. Nada más que retirarla. Sí, así era la cosa. En el famoso memorándum de Clemente Marroquín, ahí dice todo ese tipo de cosas que hacía don Mario, que de plano no va a estar en sus memorias, esas que están ahora, pero eran las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un desclasificado que se llama Perspectivas de Moderación Política, que sacó en el 82, y ahí dice, la CIA, dice 2 cosas, de la situación de Guatemala en agosto del 83.
Entonces dice, para la alianza de finqueros, militares y conservadores y políticos conservadores. Es decir, el sistema político es para mantener la olla tapada, dice así. Y eso era. Pero también, dice la CIA, para los reformistas guatemaltecos. Lo que hizo Estados Unidos en 1954 es robarle su destino. Es decir, para los reformistas es un destino robado. Es decir, lo dice la CIA, que fueron los que dieron el golpe de 54. Entonces, quiero decir, esas son todas las interioridades, ¿no? Entonces, dicho esto, participaron 17 partidos en la elección a constituyente. ¿Surgieron nuevos partidos? Sí, sí. Además de los que ya estaban. Sí, por supuesto, ahí, como estaba la facilidad de las 4.000 firmas y toda la cuestión, entonces, participaron 17 partidos y 3 comités cívicos electorales departamentales. ¿Verdad? Uno aquí en la capital, que no me recuerdo, pero era de las partes así, estilo Muso Ayaur, los que armaron su comité aquí en la capital, Byron Quinto allá en Zacapa y Mauricio Quistán en Quetzaltenango. Mauricio Quistán fue constituyente por un comité cívico, no por partido. Interesante, ¿verdad? Entonces, que ahora los comités cívicos casi están proscritos. No, digamos que eso lo eliminamos nosotros, ya en la constituyente. Esa fue una posibilidad que se dio para la constituyente en esa ley específica. Pero ya cuando se discutió en la constituyente si los comités cívicos departamentales podían participar, ahí ya estábamos los partidos allá adentro, huechos, ¿verdad? Claro. Ya ¿cómo iban a permitir que participaran otros? Ahí hay hay una lectura, digamos, porque los que nos metimos a la Comisión de Ley Electoral, por un lado estaban los caciques de los partidos y por otro lado estábamos los patojos que queríamos cambiar esa cosa. No se pudo sacar dictamen. Es decir, ahí no se sacó dictamen de la ley electoral porque fue demasiada la pugna entre las camarillas partidarias y todos los demás diputados. Ahí estaba Mario Taracena, estaba Richard Shaw. Ahí sí ya no intervenía el Consejo de Estado. No, el Consejo de Estado ya no existía. Ya no existía. No, pues, eso ya era la constituyente. ¿Y esa constituyente cuántos tuvo? ¿Cuántos diputados tuvo? 88. 88. 88, digamos, de los cuales 22 eran de lista nacional. 66, digamos, de ¿cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo duró en sus funciones? Del 1 de agosto del 84 al 14 de enero del 86, porque no fue convocada solo para hacer la Constitución, fue convocada para hacer la Constitución, la ley electoral y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Eran 3 leyes. Pero entonces el proceso de discusión y elaboración de esa Constitución fue interrumpida por el golpe de Estado contra Ríos Montt en el 83. No, es que, ¿cómo se llama? La Constitución tomó posesión ya después de que Ríos había sido derrocado. Sí. Sí, pero se estaba discutiendo todavía. No. Digamos que en el Consejo de Estado ya ellos ya habían sacado. Es decir, el 23 de marzo del 83. Un año después fue que terminó de discutirse la Constitución. Entonces se instaló el Tribunal Supremo, la ley electoral. La ley electoral. Todo lo que fue la reforma política ya estaba. Entonces la Constitución tomó posesión, es decir, se convocó en marzo del 84. Una decisión que ya se había tomado desde el tiempo de Ríos Montt. En junio del 83, antes de que a él lo quitaran, que fue en agosto, se decidió que el 1 de julio del 84 tomaba posesión la constituyente y que se convocara a elecciones. Entonces, eso así sucedió, ¿verdad? Sí. Pero sí tiene sus repercusiones por 2 cosas. Uno, fue un equipo, digamos, de militares y de políticos que estuvieron trabajando del 23 de marzo del 82 al 8 de agosto, digamos, del 83, que tenían una idea,
Pero los que vinieron ya con Mejía ya tenían otra. Entonces, ¿cómo conjugar eso ya en la constituyente del 84? Sí, ha sido muy complicada esa coyuntura. Claro, porque ahí había pujas, es decir, no, digamos, hubo gente que dijo, miren, no dejen participar a aquellos, ¿no? Porque ellos son colados, ellos son izquierdistas, es decir, había ese tipo de calificaciones. Sí. Digamos, Choco Soto, que en paz descanse, él hizo su partido que se llamaba Fuerza Nueva. Y entonces los militares decían, pues esos son comunistas, aunque no estaba prohibido, pero en la realidad, el pensamiento, mira, ahorita, pues sí, ahorita están calificando de comunistas hasta Biden. Entonces, era eso un poco lo que se vivía en ese momento. Fueron 17 partidos, 1.725 candidatos a la constituyente. Y 3 comités cívicos, de los cuales solo un diputado llegó por comité cívico, que fue Mauricio Quistán, que cumplió un papel enorme. Porque hasta ese momento, digamos, hasta el 1 de agosto de 1984, no podías hablar en tu idioma materno. ¿Y el idioma materno de él cuál era? El quiché. El quiché. Ajá. Entonces, es decir, no se podía. Y él en la inauguración se tiró su discurso del quiché. Solo lo había hecho un diputado anterior, en 1970, por ahí por el 78, que era Fernando Tezahuí Tojón, diputado por Chimaltenango, que lo llamaron al orden y lo obligaron a pedir disculpas por estar hablando en cachiquel. Es que en ese momento quizás no había ni traductor y se tenía miedo que les dijeran algo que no les hubiera gustado en español. No, es el racismo. Sí, el racismo, claro. Pero la cuestión está en que Mauricio, es decir, nos abrió la conciencia a todos. Sí. ¿Por qué? Porque primero lo que hicimos al tomar posesión fue que el reglamento de debates que nos iba a servir para la constituyente era de 1925. Y dijo, esto ya no se presta. Entonces decidimos meternos a hacer un nuevo reglamento. Y en el artículo 33 de ese reglamento decía el idioma de trabajo de la Asamblea es el español. Y Mauricio nos dejó, y de ahí se destapó, ¿cómo se llama? Y se generó un debate. Que es sorprendente, de verdad. Sí, bueno, vamos a seguir conversando en un momento. Estamos con Víctor Hugo Godoy hablando del proceso político guatemalteco. De cómo estamos en la actualidad, consecuencia de lo que él estaba planteando, que fue la discusión de la Constitución vigente. Volvemos en un momento. Volvemos con Víctor Hugo Godoy. Víctor Hugo, nosotros en Guatemala hemos tenido varias constituciones. Esta es la última que se elaboró hace 30 y pico de años, la que está vigente actualmente. Esas constituciones han respondido a ciertos procesos, pero la actual, que se hizo en el escenario que vos estabas planteando, pareciera como que o ha sido o está siendo manipulada muy burdamente, o ha dejado, digamos, de ser una guía fundamental, digamos. Porque uno observa actualmente algunos procesos, por ejemplo, un irrespeto a la independencia de poderes, o una manipulación de esos poderes, como que es fácil controlar ahora esa situación. Incluso las comisiones de postulación, ahora pues hay mucho tráfico de influencias. Bueno, tenemos procesos electorales muy cuestionados, partidos políticos que no tienen una representación social, política como antes. Los partidos tenían juventud, tenían profesionales, tenían
sector campesino, sector sindical, representación de mujeres. Hoy los partidos solo son vehículos, solo son como taxis donde uno se sube, paga y llega. Entonces, es como una inversión ahora, llegar a ser diputado, ser alcalde es una inversión, y por eso hay tanta corrupción. Pero este asunto de la Constitución, pues, tiene, pues, cosas buenas, pero ¿cómo es que la Constitución, cómo es que hemos llegado a situaciones tales en las que pareciera que la Constitución no es lo suficiente para ordenar procesos y hacerlos transparentes y democráticos? Digamos, por ejemplo, el 113 constitucional. El 113 constitucional dice que cualquiera que pretenda un cargo público, que el único requisito, dice, porque así dice el texto, es La idoneidad. idóneo, honrado y capaz, dice. Pero si uno ha sido un recorrido por los alcaldes y los diputados, uno va a ver que no hay gente ni idónea, ni capaz, ni honrada. Es decir, tal vez no el 100%, porque por supuesto que hay sus excepciones, pero el caso es que uno observa pues que como que no fuera suficiente a la Constitución, o qué es lo que ha pasado. De hecho, es parte del problema la arquitectura republicana. Cuando decimos arquitectura republicana es el tema de pesos y contrapesos, controles intraorgánicos, controles interorgánicos de un organismo sobre otro, el control de tutela de las instituciones descentralizadas, todas esas cosas las echamos a perder, porque nosotros estábamos inmersos en el proceso de una elección general. ¿Ah? Yo me recuerdo, digamos, nos reunimos en el bufete de uno de los de la UCN, en el edificio centroamericano, a negociar PR, PNR, UCN y DC, para tratar de hacer una alianza que permitiera una constitución con alguna coherencia. Entonces me recuerdo yo que se pusieron de acuerdo en el argumento, tanto Democracia Cristiana como UCN, y dicen, mire, si nosotros arrinconamos al MLN y los dejamos afuera, se van a victimizar y nos van a ganar la elección. Y entonces eso dio como resultado que en la directiva pues se hiciera una rueda de caballitos, le llamo yo, que un mes era un partido, otro mes era otro partido, es decir, sin coherencia. Para muchos, como son de democráticos, no, es decir, prácticamente eso fue parte de la ruina, digamos, de la arquitectura institucional. Voy a poner un ejemplo. El Código Municipal anterior, el decreto 1183, que venía desde 1957, decía lo siguiente. El artículo 117, no se alterará el sueldo ni los honorarios del alcalde, los síndicos y los concejales sin la decisión de las 2/3 partes de la corporación municipal. Ese era uno. Pero el artículo 39 decía, ni los alcaldes, ni los síndicos, y decía ese artículo 117, de acordarse esa modificación o esa alteración del sueldo o los honorarios, entrará en vigencia al final de la administración. Y el artículo 39 decía lo siguiente, ni los alcaldes, ni los síndicos, ni los concejales podrán reelegirse para el periodo inmediato. Es decir, tenían que dejar. Entonces no había motivación personal de enriquecimiento. Entonces ese tipo de normas, todo eso nos lo volamos. Si se quiere, ¿por qué? Porque quitamos del Código Municipal todo este tipo de cuestiones y lo pasamos a la ley electoral. Y los primeros magistrados del Tribunal Supremo, que podían haber sido muy dignos, muy doctos en tema de derecho, no sabían de derecho electoral muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, decía ese código, el secretario, el tesorero y el registrador civil municipal serán nombrados por el
por la corporación municipal. A propuesta del alcalde, pero lo nombraba la corporación. ¿Ah? Y entonces tenía que, como hacen en Estados Unidos, que tienen que, algunos nombramientos tienen que ser ratificados por el Congreso. Así era, en ese código. Pero, de repente, los propios magistrados del tribunal propusieron que los síndicos entraran junto con el alcalde. Entonces ya alteraron, sí, ya de una vez le dieron mayoría al alcalde. Y ahora con pisto, porque antes las municipalidades no tenían dinero. Ese dinero se lo dimos nosotros. Y entonces ahora, ¿quién los baja de ahí? Es decir, pero todo este tipo de controles que eran con arquitectura institucional sana, producto, digamos, de la historia y contra las corruptelas, todo eso se vino abajo. Sí, porque ahora hay alcaldes que ganan, bueno, hay discrecionalidad en los salarios. Claro. Hay alcaldes que ganan más de 90,000 y los concejales que ganan 60,000 en dietas. Y es una cuestión de efecto inmediato. Es decir, si hoy decidieron eso, ya al mes siguiente... Y si quisieran hacerlo retroactivo, lo hacen retroactivo. También, sí, ese tipo de cosas es parte del problema. Y también es parte de toda la arquitectura institucional. Nosotros habíamos pensado que el presidente durara 5 años, así quedó en la Constitución del 85. Y los alcaldes, los de mayor población, 5 años, y los de menor población, que eran más o menos 270 de los 340, ahora, duraban 2 años y medio. Porque Alejandro Maldonado me dijo, mire, el peor error que se cometió en la Constitución anterior fue poner el mismo periodo para diputados que para presidente. Sí, claro. Y todavía después se puso para los alcaldes. Y entonces dice Alejandro Maldonado, miren, me voy a tomar el vocabulario de los médicos aquí. Un órgano que no se ejercita se atrofia. Y el votante que no está acostumbrado a estar votando ya no puede votar bien, se equivoca. Y eso es lo que se está pasando. Pero lo dijo Alejandro. Sin embargo, nosotros no, sí sacamos una corte de 9 miembros, porque de 13, es decir, a propósito, es decir, sí hubo una reforma constitucional contraria a todo lo que nosotros peleamos en la Constitución del 85, como es la del 93, después del Serranazo, en el que prácticamente deshicieron la Corte Suprema, deshicieron la posibilidad de orientación económica del gobierno, porque al quitarle al Banco de Guatemala la posibilidad de conducir y de orientar la economía es prácticamente tronarse las posibilidades del Estado. Entonces, si uno se mete a la página del Banco de Guatemala y dice, es decir, el Banco de Guatemala en 1946, es decir, tenía las funciones de agente del Estado, tenía el control del dinero, del encaje, los intereses, pero también daba crédito de fomento hacia la banca privada para aquellas actividades que pudieran necesitarse para el desarrollo del país. De hecho, el terremoto del 76 todavía se hizo con esas leyes. ¿Y cuántos adquirimos vivienda después del terremoto al 4%? ¿Por qué? Porque el Banco de Guatemala lo daba al 2% y el 4% te daba ya la banca privada que le ganaba un 2%. Esa banca de fomento se perdió. Entonces, ¿de qué sirve estar hablando de ley electoral si te cambiaron las reglas del juego? Ya llegar a conducir el Estado, perdona, pero ya no conducís nada si todo está privatizado. Y no puedes orientar la economía. ¿Por qué? Porque en la reforma del 93 se quitó la posibilidad del banco. Y después las leyes financieras del 2002 vinieron a terminar eso. En un gobierno en el que nosotros estábamos participando. Y donde un presidente que se supone que conocía el tema económico. Eso vino a dar el NICAP o el caput, mejor dicho, al Banco de Guatemala y a las posibilidades de conducción. Esa reforma arruinó la Corte, porque de 9 magistrados que tenía, que duraban 6 años, con un presidente los 6 años, puso 13 y un presidente cada año.
Entonces, lo que estás haciendo es creando una corte así parkinsoniana, vamos, sin estabilidad. ¿Ah? Y 13 magistrados es una locura. No hay corte en el mundo que tenga ese número. ¿Ah? Entonces, se puso la reelección de los alcaldes ya en la Constitución. Y es más, somos el único país en el mundo que, de acuerdo a esa reforma de la Constitución del 93, un bloque legislativo puede citar a un funcionario. En el mundo no hay. Digamos, si los republicanos no querían que a Todd Robinson lo nombrara Biden, digamos, de subsecretario de narcóticos y todo eso, se opusieron, pero en la Comisión de Relaciones Exteriores, no en el Partido Republicano. Aquí lo vimos en la pandemia. ¿Ah? Cada bloque citó a la ministra y al ministro de Salud, menos la Comisión de Salud, que era la responsable. ¿Ah? Es decir, en lugar de construir la voluntad general, lo que se hizo fue fragmentar. Y eso fue el sector privado, que no logró ganar en el 85, lo logró en el 93, con el golpe de Serrano. Es muy difícil, muy complicado modificar esa realidad, ¿verdad? Porque, digamos, la ley electoral solo chapuces ha tenido, pero nada sustantivo. Y además... y la forma que dejamos nosotros para reformar la Constitución no te sirve. Tienes que ir a una nueva asamblea constituyente. Sí, porque pedir al Congreso que haga una ley electoral democrática, jamás. Pero a la final, ese es el paso. ¿Sí? Hacer una nueva ley electoral en la que haya representación, así como hubo comités cívicos. Puede ser que haya representación de los pueblos también, ¿ah? Porque lo están exigiendo. Incluso en algunos países han cuestionado mucho que los partidos políticos tengan el monopolio de la representación política, porque y no sé si la Constitución dice lo mismo, pero creo que en El Salvador dieron un amparo hace algún tiempo, porque cuando las constituciones dicen organizaciones políticas, no dicen partidos políticos, deja abierta la posibilidad de que otras organizaciones, además de los partidos, puedan participar en los procesos electorales. Un poco así fue la pensada del Consejo de Estado, ¿ah? Es decir, no solo los partidos, sino también los comités cívicos electorales. ¿Ah? Que eso de cívico, pues, pero la cosa es que era a nivel ya de distrito, a nivel departamental, que podía tener una opción. Claro, eso siempre te fragmenta. A propósito de lo que decías, en los partidos, buscando la democracia interna de los partidos, se suprimió, se pensó en una organización vertical, el Comité Ejecutivo Municipal, el Comité Ejecutivo Departamental y el Comité Ejecutivo Nacional, sin tomar en cuenta lo que era la organización horizontal. Los maestros, los profesionales, los campesinos, la mujer, los pueblos, y toda esa organización que antes tenían los partidos. Pero aparte de eso, digamos, también han cambiado los actores. ¿Ah? Antes era una lucha, es decir, uno se recuerda, digamos, cuando el CUC paralizó la costa sur en 1980, aún siendo Chupina el director de la policía, ¿ah? Y siendo Lucas. Paralizaron las fincas y lograron cambiar el salario mínimo, porque esa es la otra cosa. Es decir, aquí la democracia que se viene conquistando desde el siglo XIX y siglo XX fueron los movimientos sociales, especialmente sindicatos. Claro, aquí se han corrompido ¿cómo se llama?, de una buena manera, igual que se ha corrompido todo, pero es decir, en aquel entonces el partido político tenía que ir a hacer trabajo de base. Yo, digamos, me tocó que ir a ver pobladores, a organizar a pobladores en torno al tema de vivienda, organizar sindicatos, organizar cooperativas. Ese era el chance del trabajo político. Ahora no hay nada de eso. ¿Ah? Sí, y a pesar de que esa arquitectura política pues favorece la existencia, digamos, de un Estado
poco representativos y el que no representa los intereses del conglomerado social, del colectivo nacional, sino que el Estado representa solo los intereses de grupos pequeños, debido precisamente a toda esa arquitectura que funciona. Y que a pesar de esa arquitectura que funciona de acuerdo a esos intereses, actualmente hay una ofensiva de estos sectores para discriminar, excluir y marginar a la gente progresista, democrática, que se califica de chaira, de comunista, de izquierdista, que es una especie como de macartismo, ¿verdad? Que existía antes, y una persecución política también, ¿verdad? Del Ministerio Público y de otros sectores políticos. Digo, a pesar, digamos, de todo, de que tienen todo ese andamiaje, no quieren que los espacios se mantengan abiertos para la libre expresión de fuerzas nuevas, democráticas, no solo a nivel partidario, sino a nivel de toda la organización social. Muchas gracias, Víctor Hugo, por habernos aceptado la invitación para discutir estos pormenores de la historia y comprender un poco por qué es que estamos como estamos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales siempre y que nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias, Byron.